Hola, buenas tardes. Yo soy Gloria Alcocer, directora de la revista Voz y Voto. ¿No? Oh, ven. ¿Cómo dices? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gloria Alcocer, directora de la revista Voz y Voto. Una vez más, bienvenidas a todas y a todos quienes nos acompañan por nuestro canal. Recién estrenado, más o menos, ya tenemos varios videos ahí. Es un placer esta tarde estar en un foro más de discusión, de análisis entre amigas y amigos de Voz y Voto, entre gente que se conoce desde hace mucho tiempo y como saben, nuestras dinámicas son hábiles, rápidas y ágiles. Entonces, simplemente les pongo al día de nuestro tema. El día de hoy es libertad de expresión en los procesos electorales y con un tema que de verdad va a ser interesantísimo, calumnia electoral. ¿A qué nos referimos? ¿De qué se trata? Y para hablar de eso, hoy nos acompañan, de verdad estamos muy contentas, el doctor Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fue el artífice de decir, ¿y por qué no platicamos de esto? Y como ustedes ya conocen, que a mí se me da el decir a todo que sí para hacer cosas de trabajo, le dije, va, perfecto. También tenemos al especialista electoral Jorge Alcocer Villanueva, que para muchos del mundo electoral creo que es un conocido, que ha entrado en estos temas y que dijo, va. Pero no podíamos no tener en un foro de libertad de expresión a una periodista. Y en este caso estamos felices de que nos acompaña Elisa Alanís. Estamos de verdad de manteles largos porque sabemos que todas estas tres personas que están el día de hoy en esta tarde con ustedes y con nosotras, pues tienen unas agendas de verdad de locura. Así que vamos a aprovechar, vamos a entrar en materia. Como siempre lo hemos hecho, tenemos 3 bloques. Cada bloque tiene hasta cierto número de minutos para que nuestros espectadoras y espectadores no digan, ay, Gloria, como siempre, ¿verdad? Ya están avisados de que si llegan al límite, yo abriré mi micrófono y les diré tiempo. Sin más, bienvenidas, bienvenidos, magistrado Felipe de la Mata, hasta por 15 minutos, nuestro primer bloque. Calumnia electoral, ¿qué entendemos por este tema? Muchas gracias y bienvenidos. Al contrario, es para mí un gran honor, doña Gloria, don Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en esta mesa con doña Elisa Alanís, por supuesto con don Jorge, un figurón del medio electoral, y por supuesto con la directora de esta revista, doña Gloria Alcocer. Voy a ver, quiero decirles que mi punto de vista es el punto de vista de alguien que se encuentra a la mitad entre dos mundos. Y digo que estoy a la mitad entre los dos mundos porque si bien llevo ya 22 años más o menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también es verdad que ya llevo ayer hice la cuenta y por ahora llevo 24 años y en unos meses 25 años como profesor de diversas materias en varias universidades mexicanas. Entonces, yo siempre digo que soy muy académico para los prácticos y muy práctico para los académicos. Entonces, voy a darles a ustedes una serie de ideas que devienen justamente de estas dos cuestiones, de lo que he pensado, escrito, platicado con académicos del medio, pero también lo que he visto en la práctica. A ver, voy a hacer un par de afirmaciones previas. Yo no pienso que exista un modelo de comunicación en materia política. Y no pienso que exista, porque para que hubiera un modelo de comunicación en materia política tendría que haber normas sistemáticas en torno a todas las formas de comunicación política. Televisión, radio, pero pues resulta que también es internet ahora, son redes sociales, también en propaganda, ¿no? Más bien, nos encontramos con una serie de prohibiciones aisladas, una serie de normas específicas que regulan casos específicos en medios específicos. Entonces, me parece que es una falacia hablar de modelo de comunicación en materia política. Sin embargo, digamos, este concepto de calumnia electoral existe, digámoslo de alguna manera, específicamente en la Constitución y es parte de lo que muchos teóricos llaman el modelo de comunicación en materia política. A ver, evidentemente no es la única norma que integra este modelo. Están las normas prohibitivas en torno a la adquisición de radio y televisión
en materia electoral, están las normas relativas digamos, a la adquisición y programación única que puede llevar a cabo el INE a través de los tiempos del Estado y la correspondiente programación. Están, a partir de 2014, los temas específicamente de la nulidad, de la nulidad por principios constitucionales que se encuentran en la Constitución, específicamente por la adquisición de tiempo aire. Y bueno, podríamos seguir, pero ahora sí hay que entrar en el tema porque son solo 15 minutos. ¿Qué es esta cuestión de la calumnia electoral? A ver, lo primero que hay que decir es que la calumnia electoral tiene varios años de encontrarse en la legislación. Lleva varios años en la legislación y antes era además, vamos a decirlo así, hermanita, de otro tipo sancionatorio que existía y que ya no existe, que es la denostación a las instituciones y a los partidos. Esto desapareció en las últimas reformas electorales. Sin embargo, la calumnia se mantuvo. Quiero decirles también que la calumnia empezó a ser, en verdad, un tema real, digamos, un tema de aplicación real, cuando en el año 2006, 2005, 2006, el Tribunal Electoral empezó a tener casos en los cuales se presentaban las denuncias de calumnia electoral o de denostación a las instituciones, de denostación a los partidos políticos, se presentaban ante el Consejo General del INE. Y el Consejo General del INE no nada más, digamos, abría los procedimientos sancionatorios porque empezaba a haber peticiones también de bajar spots electorales, de bajar comunicaciones, etcétera, en torno a estos temas. Bueno, no es el tema de esta charla, pero esto originó esto y el tema que empezó a utilizarse de algunas spots electorales específicamente muy beligerantes y que hasta antes de la elección de 2006 no se habían visto, específicamente llevó a la creación, primero por vía de jurisprudencia, de un procedimiento que en ese momento se llamó procedimiento abreviado. Así lo llamó la Sala Superior. Y la verdad es que la Sala lo creó. Es decir, los magistrados del momento se dieron cuenta que llevar a cabo el procedimiento sancionatorio completo, pues a veces pasaban meses, quizá años, y lo mejor que se podía hacer, porque ¿de qué servía que hubiera propaganda denostativa o calumniosa en la radio y la televisión a cargo de los partidos políticos y después, dentro de 2 años, sancionaran si justamente el daño ya se había llevado a cabo? Entonces, en el año justamente de 2006 se establece, 2005-2006, vamos a decirlo así, se crean los criterios de este procedimiento abreviado, que de manera rápida se tomaba la decisión de bajar del aire el spot correspondiente. Primero fue una modificación, un tema en la jurisprudencia del tribunal para las elecciones federales, después se aplicó analógicamente a los procesos electorales locales este criterio y finalmente en la reforma de 2007-2008, recuerden que fue la constitucional en 2007 y en 2008 la legal, se hace la reforma correspondiente para crear primero un procedimiento administrativo sancionador que después derivaría en los 2 procedimientos que ahora conocemos, el procedimiento especial y el procedimiento ordinario. Y el procedimiento especial, por cierto, que ya hay que cambiarles de nombre, porque ya hoy día se presentan, si recuerdo bien las estadísticas del INE, por lo menos yo fui fundador de la sala especializada del tribunal, entonces tengo datos de hace unos años, pero no creo que hayan cambiado tanto. Hace unos años, por cada 2 procedimientos especiales se presentaba un ordinario. Entonces, lo que yo decía era que ya el especial era el ordinario y ya el ordinario era el especial, ¿no? Pero bueno, se crea el procedimiento especial y por el otro lado el procedimiento ordinario. Bueno, después de la reforma de 2014 desaparece la denostación y se queda el tipo de calumnia electoral. Ahora, ¿qué es esto de la calumnia electoral? Específicamente, en la propaganda electoral o en los actos electorales que lleven a cabo los partidos políticos, dice tanto la Constitución, bueno, primero, la Constitución Federal en el artículo 41 establece que la prohibición de incluir expresiones que calumnien a las personas en la propaganda política o electoral, y dice, desplegada por los partidos políticos o por los
candidatos. Desaparece la denostación. Y esto fue importante porque algunos estados de la República empezaron a regular la denostación y en las acciones de inconstitucionalidad que la Corte conoció en el año 2014 y 2015, anuló justamente, revocó, digamos, de alguna manera el contenido de estas figuras de la denostación, porque dijo, ya no tienen contenido constitucional, y mantuvo a la calumnia electoral. La calumnia electoral hoy día se encuentra regulada en la LEGIPE en el artículo 247, donde se establece que la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas y entendiendo por tal justamente la imputación de hechos o delitos falsos. Bueno, la definición de calumnia, entonces, nos genera muchas dudas, pero todavía nos generan más, digamos, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, me parece que es lo voy a decir de memoria, pero me parece que es la acción de inconstitucionalidad 61 del año 2014, en que interpretó que justamente la imputación falsa debe, además de demostrarse, que de cuestiones de falsedad, ¿no? Tiene que justamente tener un elemento subjetivo, que es que el sujeto activo de la calumnia, el que lleva a cabo la calumnia, debe tener conocimiento de que los hechos o delitos falsos que está imputando son falsos. Es decir, que hay real malicia. Y esto hace, este elemento, que por cierto ha sido primero establecido por la jurisprudencia de la Suprema Corte y después retomado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, hace en los hechos que sea muy, pero muy complicado poder comprobar el elemento subjetivo. Vienen entonces algunas cuestiones que vamos a decirlo, que encontramos. Para que haya calumnia, pues se requiere primero una declaración pública. Evidentemente la calumnia no nada más se trata de una simple cuestión en la mente de los sujetos activos y tampoco de una conversación privada. Tiene que ser una declaración pública. Un efecto, esto debe además de alguna manera dañar al proceso electoral específicamente. Trata de trastornar la visión de la ciudadanía hacia una falsa realidad con la entidad suficiente para mover las preferencias electorales. De hecho, si bien los sujetos activos que se encuentran tanto en la Constitución como en la ley son limitativos porque dice partidos políticos, coaliciones y candidatos, también es verdad que la sala superior y la sala especializada han estado ampliando el número o las entidades que pueden ser los sujetos activos de esta cuestión. Así, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy interesante que tuvimos en la sala especializada donde se trataba de un circo. Era un circo donde, pues, ya se acuerdan ustedes que justo en el 2015, 2016 prohibieron la existencia de circos. Entonces, cada vez que empezaba la función del circo, comenzaban diciendo cosas en contra del partido que llevaba la idea, ¿no? Y lo llevan, este tema, justo el partido, lo lleva a la sala especializada. Y la sala especializada termina diciendo que, dado que esta cuestión podría afectar al proceso electoral, no importaba que se tratara inclusive de un particular y que se podía analizar el tema de la calumnia, aunque al final del día no se constituyó. Bueno, a ver, evidentemente el bien jurídico tutelado por este tipo constitucional y legal es justamente el impacto, digamos así, la certeza de la información que recibe el electorado. Pero yo tengo muchas dudas en torno, uno, a la utilidad de la calumnia en los términos, primero, de la Constitución, de la ley y de la jurisprudencia, porque recuerden ustedes los elementos que les estoy dando. Y, por otro lado, también de la utilidad de la existencia de esta propia calumnia. Yo voy a plantear esto de una forma muy simple, pero importante. A ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la utilización de mecanismos sancionatorios, como las normas sobre difamación
calumnia e injuria para proteger honra, reputación de funcionarios públicos, dice, pero también de candidatos a ejercer cargos públicos, vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana. Esto se encuentra ya establecido por la Comisión, pero también se encuentra establecido por la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Y derivado de esto, en México ha desaparecido prácticamente todas las formas de calumnia. Ya no existe la calumnia penal. Ya no existe en práctica, bueno, obviamente a nivel federal ya no existe, ya ha desaparecido prácticamente en todos los códigos correspondientes al país. La pregunta que yo me hago es, una vez que la jurisprudencia interamericana es tan clara en torno a la cuestión de la calumnia, que debe ser justamente un tema que funcionarios, candidatos y actores políticos pues no deberían tener este mecanismo, la pregunta es si tiene racionalidad jurídica en términos de la Convención Interamericana, en términos de la jurisprudencia internacional, este tipo de calumnia. La pregunta es no solamente si es convencional, porque al final del día eso es lo que estoy preguntando. No estoy preguntando si la Constitución es convencional y si la ley, la LEGIPE es convencional. Estoy preguntando si es útil. Porque además recuerden ustedes que no nada más se trata de un elemento objetivo, también se trata del elemento subjetivo que estableció la Suprema Corte, la real malicia, el conocimiento real de que lo que estás diciendo es falso. Y demostrar el elemento subjetivo en los hechos es casi imposible. Pero además, ¿es razonable la existencia de la calumnia como tal? Es decir, perdón, ¿por qué los candidatos, por qué los funcionarios públicos tenemos que tener una vía específica, por cierto, muy veloz, pero muy veloz, de sanción en torno a los temas de calumnia? Les voy a decir qué tan veloz es. El tiempo que yo estuve en la sala especializada, el promedio de resolución de los medios de impugnación, específicamente los procedimientos especiales que llegaban a nuestro conocimiento, el promedio de resolución eran 25 horas. Entonces, imagínense ustedes, 25 horas. Entonces, no nada más tienen una protección que ya no tienen los particulares, digamos, de civiles normales, sino que además tienen una vía de protección rápida y eficiente. La pregunta es, ¿realmente tiene sentido? Por otro lado, lo dicho, perdón. Pero ya se quedó la primera pregunta, magistrado. Ya se quedó la primera pregunta. Ya en el siguiente bloque entramos con la segunda. Licenciado Jorge Alcocer, nos gustaría también aclararle a nuestro público que el licenciado usa un aparatito especial. Les va a costar un poco de trabajo a lo mejor en el primer momento escucharlo, pero se escucha y se entiende muy bien. Hasta por 15 minutos. Bienvenido, licenciado Jorge Alcocer. Abre tu micrófono, por favor, licenciado. Gracias por la invitación, Gloria. Es un gusto estar con mi amiga Elisa Lanís, a la que no veía hace tiempo debido a la pandemia. Un gusto, Elisa, estar contigo en este foro de voz y voto, con el magistrado de la mesa, perdón, con el magistrado Felipe, que vino a mi memoria, nuestro mutuo amigo, el magistrado de la mesa, del que él y yo fuimos amigos, perdón, Felipe de la Mata. Es un gusto estar aquí, es un tema relevante. Vamos a empezar el proceso electoral y vamos de nuevo a discutir estos temas. Yo digo, no, parece que de pronto le damos vuelta a la noria y seguimos discutiendo las mismas cosas con el paso de los años. Entonces, de manera breve, porque esto tiene una historia y sin esa historia no se entiende lo que hay en nuestras normas jurídicas. Nuestro derecho electoral evolucionó de una manera muy acelerada del año sobre todo 86 a la fecha. Si se ve el número de reformas constitucionales que hemos hecho de 86 a la fecha, realmente México es un caso excepcional en el mundo, tan excepcional que es el único país del mundo que tiene un tribunal electoral permanente que sesiona cada semana. Por ejemplo, eso no existe en ninguna parte del mundo.
como tampoco existe en ninguna parte del mundo una institución electoral como el INE, que tiene más de 20.000 empleados, aunque no haya elecciones. Entonces, pues, singularidades de nuestra transición a la democracia que un día espero podamos revisar, y yo asumo la parte autocrítica que me toca en esto, porque soy autor intelectual de los crímenes cometidos en estos últimos años en nuestras leyes electorales. Entonces, esto es también una autocrítica. Bien, el tema al que Gloria y la revista Voz y Voto nos convocaron, decía yo, tiene su historia. Miren, en el año 90, cuando redactamos el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituyó a la Lope de Reyes Heroles del año 79-78, fíjense lo que decía el artículo 38 del primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Decía el 38 de ese código: son obligaciones de los partidos políticos nacionales, inciso B de Pedro, abstenerse de cualquier expresión, y ahí les va todo lo que se prohibía: expresión que implique diatriba, primer concepto, diatriba; calumnia, segundo concepto; infamia, tercer concepto; injuria, cuarto concepto; difamación, quinto concepto; o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas. De ahí venimos. Todo eso se prohibía la diatriba, la calumnia, la infamia, la injuria, la difamación y la denigración. El término denostación, Felipe, no estaba, era denigrar. Y si ustedes se van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, yo sé que es una institución ya ahora no muy apreciada, pero yo sugiero que sigamos viendo el diccionario, pues si no, no vamos a entender nada. Denigrar, por ejemplo, es poner en negro. Eso dice el diccionario. Se pone en negro a una persona, a una institución. Todo eso estaba prohibido. Y así avanzó nuestra transición hasta que en el año 2007, cuando se hace la reforma de aquel año 2007, como bien recordaba el magistrado, reforma constitucional; 2008, nuevo COFIPE. De hecho, se hizo lo que llaman los abogados un COFIPE refundido. Se quitó todo eso y nomás se dejó un concepto, se dejaron dos, perdón. En 2007 se prohibía, decía la Constitución, artículo 41, inicio del apartado C: en la propaganda político-electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Ya nomás se dejaron dos prohibiciones: denigrar instituciones o a otros partidos y calumniar a las personas. 2007 hay un giro que da lugar a la confusión que bien señala el magistrado de la Mata. A ver, ¿cuál es la confusión? Se empezó a hablar del modelo de comunicación política y efectivamente, pues casi se daba por hecho, había un modelo de comunicación. Miren, el que inventó el término modelo de comunicación se llama Arturo Núñez Jiménez, que participó en la reforma de 2007, y él entendía por nuevo modelo de comunicación no esto que estamos hablando. Él entendía por nuevo modelo la prohibición a los partidos políticos de comprar, de adquirir por cualquier vía tiempo en radio y televisión para difundir mensajes y propaganda político-electoral. Y lo que hicimos en 2007 fue tomarnos el tiempo de Estado para que durante los procesos electorales ese tiempo se destinara para la difusión de la propaganda. Si no, no se entiende cuál es la vinculación entre la prohibición restrictiva de expresión
Y el nuevo modelo de comunicación, el nuevo modelo era cómo los partidos accedían a radio y televisión, y por eso se puso lo siguiente en la propaganda política o electoral: que difundan los partidos, o si un candidato en un mensaje, en un meeting, se refiere a su adversario y dice que es un ratero, el otro dice me está calumniando, lo voy a demandar. Yo digo que el INE, el IFE, y ahora INE y el tribunal debieran decirle: no, espéreme, eso tramítelo por cuerda separada, por otra vía, porque no se trató de propaganda política que se haya difundido. Eso era la vinculación en radio y televisión. No puedes denigrar ni puedes calumniar. Así era el modelo. Eso se completó en 2014, cuando en una nueva reforma constitucional le vuelven a cambiar y le vuelven a achicar y ya no más dejan calumnia. Y ahora dice la Constitución, repite lo mismo: en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Calumnia nada más, no se vale calumniar. Tiene razón el magistrado de la Mata cuando señala, bueno, ¿y cuál es la configuración de la conducta ilícita denominada calumnia? Primero, ya no es delito, pues ya salió del Código Penal, era un delito de los llamados delitos de opinión. Yo opino que el señor es un ratero. El señor dice: no, pues el señor Alcocer me está calumniando porque yo no soy ningún ratero. Y como el que acusa tiene que probar, pues entonces el señor Alcocer, que acusó al otro señor de ser un ratero, tenía que probar que era un ratero. O el otro podía decir: me calumnió, antes podía irse por la vía penal, ahora se tendría que ir por una vía administrativa, por la vía de daño moral, por ejemplo. Pero de eso yo no soy abogado, y luego me meto en camisa de 11 varas y los magistrados me andan regañando por eso. Pero ahí hay un problema, porque lo único que ya tenemos es la calumnia vinculada a mensajes en radio y televisión, y ahí va el complemento. Desde que se hizo el modelo de radio y televisión, se instauró lo que bien recuerda también Felipe, que es la vía de defensa a través del procedimiento especial sancionador, que debe ser expedito y ágil para que tenga efectos. Déjenme ponerlo muy sencillo: si un partido político el día de hoy sube un spot a televisión donde dice que fulano de tal o fulana de tal es ratero o ratera, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la primera medida que hay para defenderme de eso? No es ir al tribunal, voy al INE, a la comisión de quejas y denuncias, y presento una solicitud de medida cautelar para que bajen el spot. Ese es el primer paso, Felipe, porque lo otro deriva de esto. La medida sancionadora más importante que tiene nuestra legislación para evitar la calumnia en los mensajes de radio y televisión se llama medida cautelar, y es bajen el spot de inmediato. Y entonces hay casos en donde la comisión de quejas y denuncias ha dado 6 horas para que se baje el spot, porque de lo que se trata es de evitar que el daño se vuelva irreparable. Porque si yo subo el spot donde digo esto contra uno de mis adversarios y se tardan en bajar el spot, pues cuando termine la pauta, pues ya para que lo hagan, si ya se acabó, y pues ya va lo dado. Y eso es una ley de validez universal, aunque no esté publicada en el diario oficial, pero va lo dado, ni Dios lo quita. Y entonces pues ya te puse el spot y ya te calumnié. Ahora, ¿debemos quitar eso o no? Primero, está en nuestra Constitución, por tanto no puede decir nadie que sea inconstitucional, porque eso sería un oxímoron. No, la Constitución no tiene normas inconstitucionales por definición. Está en la Constitución, y a mi juicio es acorde a la letra y al espíritu del artículo 6. La libertad de expresión no es una libertad absoluta, está restringida al propio texto
al propio contenido del texto constitucional, que dice claramente, voy a leerlo porque luego estas cosas se nos olvidan. Dice el artículo 6, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Ya no es una libertad absoluta. Yo no puedo hacer de mi libertad de expresión lo que a mí me venga en gana. Tengo que respetar esa norma, y esa norma es conforme a tratados internacionales. Sí, yo sostengo que es conforme a tratados. Nadie ha dicho que esta norma constitucional mexicana sea anticonvencional, Felipe. Me parece que además, si alguien lo dijera, pues debe privar la Constitución, porque tú lo sabes mejor que yo. Para que un tratado internacional tenga validez, debe estar acorde a la Constitución. La Constitución prima por encima de cualquier tratado. No puede haber tratados que vayan contra nuestra Constitución, conforme me enseñaron a mí mis maestros como Jorge Carpizo o el propio maestro de la PESA. Pero bueno, sé que en eso también hay una polémica. Termino redondeando mi idea. Máxima libertad, máximo despliegue del debate, máximo despliegue de la crítica a las instituciones, máximo despliegue de la crítica entre candidatos y entre partidos, y el que no se le guste, pues que no se meta. Ahora sí que el que se lleva se aguanta, y entonces que haya menos litigio y más debate. Y yo creo que será la sociedad, el electorado, el que decida y que juzgue si ese tipo de mensajes son mensajes que le parece que pueden convencer. Ahora, máxima libertad, y sobre todo los criterios tanto del tribunal electoral como de la sala, como de la corte, son muy claros en materia política, y tratándose de la crítica a las instituciones y a los funcionarios públicos, hay parámetros diferentes para juzgar cuando yo estoy refiriéndome a una persona, a un ciudadano, sin ningún cargo o sin ninguna aspiración política, pero en materia político-electoral debe privar la máxima libertad, y en esto me parece que ya hemos avanzado suficiente. De mi parte, en una próxima reforma, yo no tendría ningún inconveniente en ya también quitar de la Constitución esa restricción, Tiempo. siempre y cuando tengamos, siempre y cuando tengamos un mecanismo que permita a la autoridad electoral resolver sobre propaganda que sea efectivamente contraria al texto constitucional. Nada más. Muchísimas gracias, Elisa. Al final de todo esto que has escuchado, ¿qué opinas desde el punto de vista de los medios de comunicación y tú como periodista? Hasta por 15 minutos. Podrías, tu micrófono, exacto. Gracias. Gracias, querida Gloria. Qué gusto compartir contigo, con Jorge, Felipe. Bueno, es para empezar un lujo poderlos escuchar en estos temas que son tan importantes para todos los mexicanos, las mexicanas, la democracia, pero además, por supuesto, que llegue y cruza directamente el ejercicio periodístico. Y yo empezaría con esta reflexión justamente de lo que hacemos desde este lado, porque me parece que hay una gran confusión con esta sobreregulación que ha existido. Entiendo que por situaciones muy concretas que hemos vivido en la historia de nuestro país, en la historia político-electoral, que han llevado a estas transformaciones y a las reformas de las que también hacía referencia Jorge, cómo nos hemos ido adaptando también, porque pues así nos ha ido. Así nos ha ido también en los procesos electorales, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir adaptando esa realidad. Lo que yo veo es que ahora la realidad no va a la misma velocidad a la que
sucedía hace algunos años, ¿no? Y me refiero en concreto a toda esta explosión tecnológica que ha permitido que el ejercicio del periodismo se pueda realizar desde los grandes medios de comunicación que están pensados en todo este esquema de regulación, en todas estas etapas en las que se ha ido definiendo el modelo de comunicación política, electoral y todos estos temas, pero también ahora se ejerce en muchos otros. Se ejerce en las redes, se ejerce a través de todas estas plataformas en donde cada vez más, además, contamos con ejercicio periodístico muy interesante que se da a conocer desde ahí. Y por supuesto, los partidos políticos, los funcionarios públicos han utilizado estas redes sociales también como vehículos de comunicación, de propaganda y por supuesto, pues bueno, nos hemos tenido que ir adaptando también a esta situación y qué tanto ahora también se tiene que regular o no a las redes sociales, ha sido otra de las grandes discusiones. Pero yo les diría, desde aquí esto ha sido una vorágine en relación a todos los procesos que estamos viviendo en el ejercicio periodístico y además no necesariamente todos están enterados de estas grandes transformaciones. Creo que por ahí empezaría yo, ¿no? Al escuchar la experiencia de lo que ha vivido, pues nada más 22 años el magistrado, ¿no? En concreto, ya en la práctica, ¿no? Jorge, bueno, con toda la experiencia de años participando en estas transformaciones político-electorales de nuestro país, que decías, Jorge, que te declaras culpable de algunas de ellas, pero bueno, ya sabes que ahora puedes ejercer en una de esas solicitar el criterio de oportunidad con todo esto. Pero bueno, no, yo creo que pues hemos aprendido también y lo que queda es la necesidad de acercarnos en el ejercicio periodístico a todas estas jurisprudencias. A mí me parecería interesantísimo, por ejemplo, conocer el debate. Y sé que son abiertas. Yo he estado analizando algunos de los debates que han tenido en la sala especializada, las resoluciones que ha tenido también la sala superior, en este caso particular, en el tema de libertad de expresión y de calumnia electoral. Y me parece fantástica la discusión que se ha dado, muy rica. He de decir que también me gusta mucho que veo que en general se tiene un espíritu en donde se apoya a la libertad de expresión, se pone por delante como columna vertebral. Eso me parece importantísimo, porque una cosa son las jurisprudencias, una cosa son los expertos hablando de todos estos temas y otra, el ejercicio cotidiano. Y no solo eso, la cultura política de nuestro país y la cultura autoritaria. Hay que decir que estamos todavía en procesos que tenemos que eh, analizar en esta cultura donde de pronto vemos el ejercicio del poder, cómo se va acumulando en alguno de los poderes, ¿no? Por ejemplo, en este esquema presidencial. Eh, son, son procesos que no han acabado tampoco de apoyar estas jurisprudencias o este debate mucho más técnico y especializado, porque en el día a día lo que vemos es una condena a el ejercicio periodístico en muchos casos, de este tema de la libertad de expresión, hasta dónde, ¿no? Y nosotros entendemos que las jurisprudencias internacionales, incluso también las nacionales a través del Tribunal Electoral, los criterios que se han debatido en la propia Suprema Corte en distintos momentos, ¿no? El ministro Saldívar también con todo este tema de letras libres, la jornada, es decir, tenemos ahí ya algunos postulados, criterios, tenemos jurisprudencias que nos llevan a ese camino de proteger la libertad de expresión. Pero en el día a día no es así. En el día a día también la cultura política permea hacia una cultura autoritaria, hacia una cultura que coquetea muchísimo con la censura, ¿no? Entonces, todo lo que resuelva el Tribunal Electoral, así sea sobre calumnia electoral,
que estamos viendo se centra mucho en los procesos electorales. Los actores principales son los partidos políticos, son los candidatos, las candidatas, pero todo esto va permeando en los medios de comunicación y a veces no se está ni enterado de los criterios que se tienen, hay muchísima confusión y tampoco conocemos las claves en el día a día, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho que de pronto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la comunicación política o algunas modificaciones que se han hecho a la ley, a mí me queda claro, por ejemplo, que en el periodismo debemos distinguir entre la propaganda y la información. Pero es increíble que yo llego de pronto a algunos medios, y no diré nombres ni lugares, pero no saben que es ilegal presentar una información como si fuera de interés periodístico cuando es propaganda y hay algún interés político o económico de por medio. Y se los comento así tal cual, no tienen ni idea. Muchos de ellos. Por supuesto, los que estamos dentro de la dinámica cotidiana, sí, pero a lo que voy es que lo que se resuelva va a ser de vital importancia, no únicamente para regular lo que se está en juego, lo que está en juego a la hora de la contienda electoral entre los partidos políticos, entre los aspirantes, las aspirantes, sino también permea hacia el ejercicio periodístico y lo que los políticos o los intereses económicos de las distintas empresas que a veces están muy, muy de la mano, presionan en el ejercicio cotidiano de los periodistas de a pie, ¿no? Entonces, me parece muy importante el hecho de que en el Tribunal Electoral, a través de estos debates y de estas resoluciones que han tenido, puedan ir marcando también pautas importantes de poder poner por delante el tema de la libertad de expresión, máxima libertad de expresión y, por supuesto, con las limitantes, con las restricciones que marca la Constitución, que han determinado, pero tan no está claro que es muy curioso ver en las distintas resoluciones que se han tenido cómo en algunos momentos sí, se dice aquí hubo una calumnia, se toma en consideración el tema y en muchos otros no. Y en muchos otros casos es no y se va a privilegiar este tema de la libertad de expresión. Entonces, bueno, me gusta y hago este reconocimiento al Tribunal Electoral y a la sala especializada. Qué bueno, porque no siempre me gustan sus sentencias, sus resoluciones. Yo soy muy crítica de muchos otros temas, pero en este particular me parece que ha sido importantísimo y que impacta directo en la democracia. Por ahí escuchaba a algunos de los expertos y colegas diciendo que parece que en el centro del debate no está la honorabilidad de los políticos. En el centro del debate está la verdad que va configurando un proceso democrático y que, por supuesto, la ciudadanía tenemos el derecho de conocer, de acercarnos y de participar en ella y en el debate. Entonces, creo que ahí son reflexiones importantes que se tienen que dar a estas últimas preguntas que hicieron, ¿no? Arranqué ahí con el final de qué tan viable sigue siendo el tener estas figuras como la calumnia electoral, ¿no? Y yo además pondría, adelantando un poquito a mi respuesta, yo soy libertad de expresión lo más posible, siempre lo más posible, como este derecho que hay que poner por delante siempre, por supuesto el derecho a la información, pero además no solamente eso, sino lo que significa el seguir teniendo esta regulación a veces excesiva para algunos medios de comunicación y nula para otros espacios, ¿no? En donde también se están presentando todas estas realidades y que cada vez adquieren mayor fuerza. Entonces, ocupamos tiempo, dinero y esfuerzo de todos los mexicanos, de las mexicanas, para poder estar vigilantes a si se calumniaron o no en los spots o en toda la propaganda en época electoral, los contendientes, cuando
por medio de otras vías, el debate y la realidad está a todo lo que da. Entonces, creo yo que sí hay que canalizar eso, ese tiempo, ese dinero y esos esfuerzos para poder tener esta mayor difusión de, creo yo que incluso de falsedades, de calumnias. A mí me parece que, como en otros países en donde no existe esta regulación puntual o precisa, funciona también el hecho de que si existe una calumnia, oye, eres un ratero, ¿no? Lo pone ahí Jorge, no, no soy ratero, ¿qué te pasa? Me estás calumniando y entonces ahora voy, meto mi queja al INE y después del INE se va al Tribunal Electoral y que resuelvan, ¿no? Y otra de las tesis que yo comparto es que esto enriquece el propio debate político electoral y en donde también los ciudadanos y las ciudadanas nos enteramos de temas importantes, es decir, tú estás diciendo que esto se cometió, tú estás diciendo que no, ¿por qué dices que no? Y entonces podemos tener también información valiosísima que a lo mejor de otra manera no la podríamos tener. También escuché en uno de los debates, me parece que estaba también el magistrado de la Mata con Fernando Rey, que me gustó mucho lo que puso sobre la mesa, porque dice, también en México hay un tema muy importante. Se ha considerado dentro de las jurisprudencias, las resoluciones del Tribunal Electoral, en este caso de la calumnia electoral, como calumnia cuando se difunden audios, videos de manera ilícita, por ejemplo, ¿no? E incluso en ese caso, comentaba algo muy interesante, es decir, en México, tristemente, los funcionarios públicos, la clase política, en muchos de los casos está vinculada con el crimen, está vinculada con el crimen organizado. El crimen organizado ha permeado. Y en ese sentido, también el exhibir estos audios en muchas ocasiones, en esos contextos, ha permitido detectar delitos, crímenes muy, muy graves, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los temas que están ahí para debate, como para poder poner sobre la mesa este tema de la libertad de expresión, de cómo lo vivimos desde los medios, a veces no enterados de todos estos cambios, de todas estas transformaciones, que deberíamos de estarlo, por supuesto, pero creo que sería enriquecedor y maravilloso poder escuchar los propios debates que se han dado en la sala especializada y poder conocer de ellos para nuestro propio ejercicio. Pero bueno, independientemente de eso, que además pues a mí me ha gustado ahorita, a partir de esta charla, que estuve viendo algunas de las resoluciones, algunos de los debates, pues me encantaría adentrarme más a ello. Pero creo que además quiero poner pues un tema. Por supuesto está la gran transformación de las vías y medios de comunicación, la apertura de Internet, de las nuevas tecnologías, que es totalmente distinto, es otra dinámica y que además tiene otras reglas del juego y también otra revisión de esas reglas del juego. Y por otro lado, están los nuevos modelos de ejercicio político, no necesariamente en época electoral. Lo estamos viviendo ahora en este sexenio. Estamos viendo una manera de hacer, de informar, pero también de hacer política muy distinta a la que se hacía antes y que nos pone también nuevas preguntas por delante. Es decir, cualquiera, ya andamos ahí en el tiempo, nada más decir, bueno, me quedo con esta idea, ¿no? De lo que tendremos que también discutir, y ya quisiéramos muchos tener esos procesos tan ágiles, prontos y expedito que tienen los partidos y los contendientes en época electoral. Muchas gracias, Elisa. Siempre les decimos eso a nuestras y nuestros panelistas cuando nos dicen, ay, es mucho tiempo, y al final es como, oiga, pasamos a nuestro siguiente bloque. Vamos a hablar, bueno, ya nos dijeron dónde está, si está la calumnia, si no está, qué pasa con la libertad de expresión en cuanto a este mundo árido para muchas y muchos que trabajamos en esto, que son los marcos normativos. Pero ya de última, digamos, ya, la pregunta del millón, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión en los procesos electorales?
Ya estamos en un proceso electoral que arrancó el 7 de septiembre, en enero todavía arrancarán algunos locales. Recordemos a quienes nos siguen que tenemos, siempre nos dicen eso, pero la verdad es que sí es cierto, tenemos la elección más grande otra vez, pero sí la tenemos, la verdad es que sí la tenemos. ¿Y qué va a pasar? ¿Hasta dónde yo les pondría un tema adicional a este? Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, vemos mucha violencia política, vemos ahora que a veces cuando todo es, nada es, pero ahora todo es violencia política, contra las mujeres en particular, ¿hasta dónde llega esta libertad de expresión? Ahora sí tienen hasta 10 minutos, hasta 10, subrayo. Y empezamos con Jorge Alcocer, por favor. Qué bueno que Gloria introduce este tema de la violencia política, porque ahí yo anticipo que va a ser un erradero andar resolviendo ese tema, porque vamos a volver a las discusiones de libertad de expresión o restricción a la libertad, porque si un señor le dijo a la señora candidata una cosa, la candidata ahora se va a colgar de las disposiciones para prevenir y sancionar la violencia política de género, va a decir, me está criticando porque soy mujer, y eso a mí no me gusta, la verdad, y me gusta menos porque quiero recordarles que en la reforma de 2014, que es una reforma muy mal hecha, pero ese es otro debate, es un masacre de lo que hicieron ahí, pero bueno, ya conoce Felipe mi posición al respecto, y Elisa también me ha oído hacer diatriba contra esa reforma. Sí, he hecho mucha diatriba, pero miren, fíjense lo que hicieron en 2014, al mismo tiempo que limpiaron de la Constitución y solamente dejaron lo de calumnia en el 380 de la ley IP, en el inciso F, le pusieron a los aspirantes a un cargo de elección popular la siguiente restricción. Dice, son obligaciones de los aspirantes abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre. Ya volvimos a la denigración. Entonces, ¿en qué quedamos? No, que nada más era calumnia, pero es nada más para los aspirantes a cargos de elección popular. Ah, pero nos quedaron ahí. También se fueron con los candidatos independientes, y a los candidatos independientes se los pasaron a cepillar y les prohíben a los independientes proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros candidatos. A ver, ¿qué hicieron estos señores legisladores? La Constitución la limpiaron y dejaron solo calumnia, pero a los aspirantes les volvieron a prohibir todo. Y veo a los candidatos independientes también. A ver, Felipe, ¿qué vas a hacer con eso? Vas a tener que declarar que eso es inconstitucional y vas a tener que decir que lo expulsen del orden jurídico porque está mal hecho, ¿verdad? O sea, ya habíamos limpiado arriba y lo volvimos a meter abajo. Pongámonos de acuerdo. Si queremos que no haya restricciones a la libertad de expresión, esas normas nos van a estorbar, como nos va a estorbar lo que ha dicho bien Gloria, que es el tema cómo vamos a procesar la llamada violencia política de género en materia electoral, cuando un candidato, al primero, y es a ver qué nos dice Elisa Lanis de esto, la violencia política de género solamente es de hombres hacia mujeres, o puede haber violencia de mujeres hacia hombres, o violencia política entre mujeres. Si Elisa es candidata a un cargo de elección popular y dice en una, y yo soy su competidor, y en un debate Elisa dice, pues que lo que está muy feo es que mi voz es la que espanta a los niños, la voy a acusar de violencia política de género, ¿o qué voy a hacer? O si una señora dice que lo que pasa es que Elisa Lanis, candidata, como es una mujer muy bella, tiene ventaja, la va a acusar de violencia política de género, ¿o qué va a hacer? Esas son las cosas que nos van a meter en problemas, porque estar queriendo sobre regular, estar queriendo llegar hasta el último detalle solamente complica las cosas
y hace inviable la aplicación de la ley. Tenemos que desregular. Esa es la propuesta que yo hago. Y creo que ya sé que ya ahorita ya no se puede, ya inició proceso electoral, ya no podemos hacer cambio. Entonces, dos sugerencias y con eso concluyo esta intervención para luego referirme a las contradicciones entre el manejo en redes y el manejo en radio y televisión, que ese es un universo absolutamente inexplorado en materia de regulación y qué bueno que así sea, yo ahorita me referiré, pero a ver, yo creo que vamos a tener que hacer y pedirle a la autoridad administrativa y a la autoridad jurisdiccional que en materia de libertad de expresión privilegien la máxima libertad y el máximo debate y que solo en casos extremos se recurra a la medida cautelar o a la sanción por proferir alguna crítica desmedida, ofensiva o calumniosa, pero que sea la excepción y que esto no se convierta en un juego de tú me acusas, yo te acuso, todos nos acusamos y a ver qué pasa. Esto además, y con eso también quiero dejarlo muy claro, en 2007, 2008, cuando hicimos la reforma de medios, la reforma del llamado modelo de comunicación, se discutió si debíamos meter algo sobre redes, sobre internet, y la conclusión fue no. Mantengo hoy a 13 años la misma opinión. No pretendamos regular las redes porque nos vamos a equivocar. En las redes no verán las restricciones que tenemos para radio y televisión. Lo único que debe operar en redes es la transparencia y la rendición de cuentas. El que pague porque metan propaganda suya en redes debe transparentarlo y debe declararlo ante la autoridad. Debemos saber quién paga la publicidad en redes sociales y sobre todo a ver si un día lo logramos, que no estén pagando ni autoridades, ni candidatos, ni partidos por los llamados bots, o sea, los robots que fingen ser parte del debate y que en realidad son parte de la propaganda y muchas veces son parte de todo lo malo que hay en las redes sociales, que a veces más que redes parecen cañerías por esa conducta indebida de quienes quieren engañar y usar las redes. Pero más allá de eso, de la rendición de cuentas y la transparencia, no apliquemos en redes los criterios de los que estamos hablando porque nos vamos a equivocar. Esa es mi posición. Gracias. Gracias, Jorge. Elisa, por favor, hasta por 10 minutos. Yo coincido totalmente con Jorge, ¿no? Y estoy en esta posición de no pretendamos regular las redes sociales y desregulemos lo que ya está sobreregulado, ¿no? La verdad es que tenemos ahí esta sobreregulación que lo único que ocasiona, bueno, además de lo que había dicho del tiempo, dinero y esfuerzo de todos nosotros, ¿verdad? De nuestros recursos, lo que está ocasionando son muchos errores, ¿no? Y estar dando tumbos de un lugar a otro, ahora con estos nuevos criterios, ¿no? Con el tema de la violencia política, va a ser otro tema de discusión. Máxima libertad, ¿no? Máxima libertad de expresión solo en casos muy específicos, como decía Jorge, las medidas cautelares. Y yo diría que además máxima libertad en el entendido que son figuras públicas también, ¿no? Y ahí no es una cuestión de género, pues ahí estamos todas las personas que tenemos esta exposición y en ese sentido también hay criterios muy claros en donde, pues sí, todo este tema de la honorabilidad y de se ve mucho más restringida en estas figuras públicas. Entonces, van a entrar a las contiendas electorales, pues éntrenle como figuras públicas y solo en casos extremos. Yo diría, hasta dónde llega, por ejemplo, preguntó Gloria, la libertad de expresión. Yo creo que hay un punto claro, por lo menos para mí, y habría que ver qué opinan.
en la mesa, en esta discusión, pero pienso que, por ejemplo, uno de ellos es el tema del discurso de odio, ¿no? Todos estos discursos que fomentan violaciones graves a derechos humanos y lo que conocemos también que se ha fomentado en otros países, lo tenemos aquí muy, muy cercano también con Donald Trump. Entonces creo que ahí está uno de los temas cruciales. Ahora, también me gustaría poner sobre la mesa, sé que hablamos de la calumnia electoral y de temas electorales, pero por lo que yo veo es que los partidos y los políticos siempre están en contienda electoral y siempre toman decisiones pensando en la contienda que viene, en cómo acumular el poder político, el cómo tener suficientes votos a futuro, popularidad, en fin. Entonces muchas acciones se dirigen precisamente hacia estos momentos a los que vamos a entrar. Entonces, por supuesto, está todo el tema de la regulación. Ahora, ¿cuántos spots nos vamos a reventar? ¿53 son? ¿Cuántos millones? Me parece que es o sea, ya nos estamos acercando. ¿Qué vamos a encontrar en esos millones de spots? ¿Qué vamos a encontrar? ¿De verdad va a estar el INE recibiendo las quejas? ¿Va a estar atendiendo y canalizando ese esfuerzo a toda esta estructura que además lo utilizan como parte de la propias campañas políticas y propias estrategias de los candidatos y las candidatas? También este tema de llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta el Tribunal Electoral, son parte de estas estrategias que van a ocupar ese tiempo valioso en estar revisando todo esto. De verdad, me parece, yo veo la cantidad de spots que se avecinan, ¿no? Veo la rijosidad que existe y digo, tiene que estar la autoridad controlando a nuestros señores y nuestras señoras candidatas, a nuestros partidos políticos. Es su labor, debemos de estar en ello. Digo, de por sí ya le están poniendo ahí varias cositas extras al INE que va a tener que hacer, además de la contienda electoral, va a tener que estar ya muy pendiente. Hoy también se autorizó lo de la consulta, ¿no? Ciudadana y todas estas cosas que son acciones y decisiones políticas que llegan a las esferas jurisdiccionales, a las esferas legales, a las esferas jurídicas, y que, bueno, después también se tienen que estar tomando con ciertos criterios, por supuesto, también, pues, no sé si enteramente jurídicos, pero bueno, en fin, a lo que voy es que nos vamos a empantanar en estas discusiones eternas, en donde, de verdad, en otros países, pues, han mostrado que pueden tener democracias muy sólidas, en donde se defiende la libertad de expresión con una mayor fuerza y de una manera más clara. Y no pasa nada, y no pasa nada en la honorabilidad de quienes están contendiendo, ¿no? Es decir, tienen la oportunidad de poder decirse los unos a los otros. De veras, en 50 y tantos millones de spots no van a tener la posibilidad de contrastar las ideas o de decir lo que tú estás diciendo es falso, no es cierto, me estás calumniando. Y peor aún si después nos vamos hacia estos otros temas de la difamación o de otras figuras en donde no necesariamente tiene que ser falsa la imputación, en donde puede ser incluso verdadera, pero me hieres, me lastimas. Uf, estos criterios subjetivos, ¿cómo los va a evaluar? Y todo se va a esta super sala, ¿no?, del Tribunal Electoral, de decir, danos los criterios, danos el camino, pero realmente, yo lo dije, creo que están haciendo una muy buena labor. Sin embargo, me parece que podríamos dar un paso hacia los procesos democráticos, hacia la confianza del electorado, hacia el no tener que estar cuidando, ¿no?, papá tribunal, papá INE y papá políticos unos a otros, ¿verdad? Yo creo que podemos avanzar en eso. Y sí plantear, aprovecho aquí también, hablando de que no son temas electorales, tú me vas diciendo cómo voy, Gloria, porque luego yo aquí me sigo,
pero plantear hacia nuestros expertos en los temas políticos electorales, pero también a los temas políticos y a nuestros abogados que están en asuntos también de libertad de expresión como periodista. Esta idea que la puse en la mesa en la primera intervención, de decir, hay que proteger la labor periodística, hay que proteger a la prensa, hay que proteger a los comunicólogos, hay que proteger a quienes, ejercen el derecho a la libertad de expresión, también para que la gente pueda tener una información completa, de contrastes, porque todo lo que se decide en la Suprema Corte, en el tribunal, en estos órganos colegiados, puede impactar de manera positiva a lo que sucede en el ámbito del día a día, en donde en los medios de comunicación sí se está viviendo una situación muy preocupante. Ayer escuchábamos a Alejandro Encinas dando las cifras de lo que sucede en la prensa en nuestro país, de la violencia que viven los periodistas y las periodistas, en donde no estamos mejor, es más, estamos peor que hace unos años. Este año es el peor año con el mayor número de asesinatos de periodistas en México y se ha agudizado los últimos 3 y dio todo el esquema de hace 10 años, de una década, cómo ha ido creciendo. También en los índices de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras, México, no recuerdo que hubieran estado en el lugar 143 de 180 países, una cosa de verdad preocupante. Y no solo eso, también quiero comentar en relación a lo que se vive en el día a día con las estrategias políticas, que yo digo que también son electorales, de los gobiernos en turno y en particular ahora, por ejemplo, con el gobierno federal, ¿no? Con esta idea de un derecho de réplica que no se sustenta como derecho de réplica jurídicamente, creo yo, los expertos nos lo dirán, ¿no? En estas conferencias mañaneras, donde no hay un diálogo circular, porque no existe además este derecho de réplica de quienes son mencionados y no hay una rectificación de los datos cuando se presentan de manera falsa. Entonces creo que ahí también estamos entrando a un terreno muy, muy delicado, en donde no nada más juegan los actores políticos, sino también los actores de la sociedad, porque además yo sitúo al periodismo, por supuesto, en esta esfera, en la esfera social. Sé que ha habido excesos y que en el ejercicio periodístico se ha desvirtuado, se ha desviado en ciertos momentos esa labor periodística hacia intereses políticos o intereses económicos, pero eso para mí no es periodismo. Por eso yo hablo del periodismo en esta esfera social, en donde creo que hay que voltearla a ver y reforzarla. Muchas gracias. Finalmente, en este bloque, con sus reflexiones, con todo lo que se ha puesto, que de verdad es fascinante en la mesa, el magistrado Felipe de la Mata, hasta por 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que me estoy divirtiendo mucho, de verdad, pero mucho, mucho, porque tengo muchas ideas y reflexiones derivadas de los comentarios de doña Elisa y de don Jorge, de verdad. Y bueno, les agradezco mucho sus puntos de vista y agradezco también estar con un par de panelistas que además se ve que tienen una fuerte vena liberal, que eso es lo mejor, creo que me encanta, vamos. Y le agradezco también a don Jorge que me confundiera el apellido con el queridísimo maestro don José Luis de la Pesa, que es el hombre al que yo le debo la mitad de mi carrera, si no es que más, el ejemplo que algún día espero poder llenar, digamos. Bueno, trataré nada más, hay tanto que decir de los comentarios que voy a tratar de ser muy telegráfico para no, digamos, ir más allá. La primera es, efectivamente, en la práctica, la calumnia no tiene mucha aplicación, es decir, que lleve a una sanción. ¿Por qué? Por el principio de malicia efectiva que se encuentra en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Esto hace que las sanciones que correspondan a la malicia efectiva, a la calumnia, sean pocas, contadas con los dedos, en años son contadas con los dedos. Ahora, en el tema del periodismo, la reforma de 2014, que creó la sala especializada y que por el otro lado estableció la calumnia como ahora la entendemos, pudo haber sido terrible, pudo haber sido un tema en el cual, digamos, se creara la sala especializada como un tribunal de censura. Eso era de verdad una cuestión terrible.
Y lo que se hizo en ese momento fue crear un principio al que se le puso un nombre mnemotécnico, ¿no? Que, a ver, evidentemente no es un nombre constitucional, o sea, de técnico, pero sí que es fácil de entender. Y eso es lo que se quiere decir. Se creó el principio de manto jurídico protector del periodismo en materia electoral, que significa dos cosas. Una, que siempre los periodistas tienen a su favor una presunción de legalidad en su actuar. Es decir, el que dice que el actuar del periodista es no apegado a derecho, él es el que tiene que demostrarlo, no el periodista. Y la segunda, si hay dos interpretaciones, una que lleva a la restricción del periodismo y otra que lleva justo a la libertad completa del periodismo, tiene que preferirse la libertad de periodismo. Y como tercer punto, que también la jurisprudencia, primero de la especializada y después de la sala superior estableció es, y además me encanta esta jurisprudencia, es de mis favoritas, porque lo que dice es, a los periodistas en el ejercicio de su trabajo no puedes denunciarlos por calumnia. Es decir, pueden fundamentalmente decir lo que opinan cuando están editorializando temas. Y me parece lo mejor que se puede hacer. Por otro lado, los criterios de la sala especializada han sido muy liberales con el tema de redes. Y yo coincido con usted, don Jorge. No, a ver, ¿qué queremos? ¿Ser Corea del Norte? ¿Nos recordar a la Unión Soviética? ¿O al contrario, queremos una democracia liberal de tipo occidental? Porque además esa es la parte del mundo que nos corresponde, ¿no? A ver, por otro lado, diría yo algunas cuestiones que tengo de ideas que quizá vienen al caso y quizá las podemos platicar. El punto es, podríamos, a ver, me parece que la disfunción que existe en el procedimiento especial sancionador, donde las cautelares son otorgadas por la comisión del INE y por el otro lado el fondo es resuelto por la sala especializada, lleva a muchas confusiones, porque puede llevar primero criterios contradictorios entre tres órganos distintos, no solo dos, porque puede ser comisión de quejas y denuncias, sala especializada y sala superior. Y como, bueno, esto, por supuesto, en el fondo, pero además también en las cautelares, porque saca la comisión de quejas y denuncias, la resolución de cautelares, y esto también va hacia la sala superior. Es decir, podemos tener 3 o 4 resoluciones contradictorias respecto del mismo tema. Entonces, si alguien me pregunta a mí, yo pienso que lo que hay que hacer en algún momento es unificar las cautelares, que el mismo órgano que otorgue cautelares sea el mismo órgano que resuelva la sanción, como sucede en el amparo. En el amparo, la suspensión es dictada por el juez de distrito y la resolución es dictada por el juez de distrito. Yo diría también que se debe repensar la ley del derecho de réplica. La reforma de 2014, de forma simplista, inacabada, quizá equivocada, solo dijo en un artículo transitorio, en lo que se saca la ley de réplica, la sala especializada es la que tiene que resolver los derechos de réplica. Cuando sacaron la ley, lo que hicieron fue llevarlo a la justicia ordinaria. Y lo que terminó pasando fue, pues que pueden pasar años, ¿no? Años, sí, pues, los litigios ordinarios para tener, digamos, la sentencia del derecho de réplica. Y esto está bien cuando estamos hablando, quizá, de ciudadanos, ¿no? Vamos a decirlo. Pero cuando estamos hablando de campañas, esto es muy rápido. Y el derecho de réplica tendría que, pues justo, resolverse quizá en los plazos de los procedimientos especiales sancionadores. Creo, por otro lado, como bien dice don Jorge, efectivamente, para efectos internos, nosotros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las restricciones constitucionales, digamos así, son las que deben imperar cuando se encuentran justo en la Constitución frente a otros tipos de derechos humanos. Esto, sin embargo, pues usted sabe muy bien, don Jorge, porque eso de que no es abogado ya deberían darle el título, porque ahorita nos dio clase, pero bueno, esto que es lo que ha dicho la Suprema Corte tiene muchos bemoles a nivel convencional, es decir, mientras México sea parte del sistema interamericano de control de convencionalidad, pues diría yo que ese es un criterio interno que muy probablemente en algún caso, algún día, la Corte Interamericana dirá si es que efectivamente es así. Yo creo, de leer casos como el de Hellman contra Uruguay, que la Corte
pues dirá que no es exactamente ese el sistema y que sí puede haber control de convencionalidad, tanto de la Constitución como de otras normas. Pero eso ya es otro tema y casi diría otra mesa. ¿Cuáles límites a la libertad de expresión en estos temas? Veo claramente que deben existir. Sí, sí tiene que ser la violencia política de género el tema, pero no es la calumnia, porque ha habido, yo creo que, por fregados que estamos, perdón que lo diga así, estamos fregados, es decir, falta mucho trecho por delante para conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero curiosamente estamos mejor que hace unos años. Bueno, ¿por qué estamos mejor que hace unos años? ¿Por la calumnia electoral? Pues no, ¿verdad? O sea, evidentemente ese tipo no ha servido de nada para... ¿Qué es lo que sí ha funcionado? Las sentencias electorales basadas justo en el concepto de violencia política de género, que primero fue un concepto judicial, la Sala Superior sacó un protocolo sobre el tema de violencia política de género y ahora, gracias a la reforma de hace unos pocos meses, ya está en la ley. Entonces, ¿qué significa? Que lo que sí está funcionando es el concepto de violencia política de género. Y por cierto, don Jorge, lo que pasa es que esto fue de la sesión de ayer de la Sala Superior. Emitimos un criterio que a mí se me hace súper claro, tendremos que discutir ya en la academia si está bien, si está mal, si es mejorable, pero ya quedó claro que la violencia política de género puede tener como sujeto activo a un hombre o a una mujer. Es decir, puede haber mujeres misóginas que lleven a cabo discriminación de otras mujeres por las razones que sean, género, sexualidad, cualquier cuestión que podríamos preguntarnos. Ahora, coincido completamente en que la fórmula respecto de temas que tengan que ver con libertad de expresión tiene que ser desregulación. A ver, los límites digamos así, los excesos a la libertad de expresión se pueden controlar fomentando más libertad de expresión. Si alguien, especialmente cuando estamos hablando de candidatos, figuras públicas, partidos políticos que tienen millones de spots a los cuales pueden acudir, pues yo sinceramente pienso que perfectamente pueden tener los medios suficientes para entre ellos contestarse y pues como dicen, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta, ¿no? Y entre ellos, pues que se contesten y que sea el ciudadano el que tenga que elegir si la posición es correcta, incorrecta, o inclusive, ¿por qué no? Que diga, Dios, estos son unos problemáticos y por ninguno de estos voy a votar. Pero eso es parte de la madurez ciudadana. Y me parece que tratar al ciudadano mexicano como un niño al que hay que cuidarle la información y verificarle, no es formativo de ciudadanía. De verdad que no es creando tribunales de la Inquisición. Esta vez hablé poquito, doña Gloria, traté de ser pero muy telegráfico. Muchas gracias. Magistrado, le quedaban 15 segundos. No son acumulables, Porque siempre me la quieren decir. Ahí me los guardas para la otra o que Elisa las quiera tomar. No, Elisa, no tienes 15 segundos más. Finalmente llegamos al cierre. Ha sido súper interesante. Yo aquí voy a meter un poco mi cuchara, magistrado. Usted decía, pues ya está en la ley, pero uno no es igual por decreto. Y eso también hay que entenderlo. Y mientras no empecemos a hacer una visión más holística de esto y que efectivamente, recuerdo en algún momento que una infografía que vi de un magistrado en el caso de Delfina, la candidata por el Estado de México, y que decía, no hubo violencia política a razón de género y básicamente, pues que si se lleva, se aguanta. Pero bajo ese, o sea, lo que ponen ustedes en la mesa es muy importante porque efectivamente, como dicen mis amigos del graffiti, ni el rock ni la democracia hacen caricias. Son rudos, son arenas difíciles. Pero también tenemos que pensar que pues, la libertad de expresión no es una licencia para decir tonterías o para promover odio o para generar información falsa. Entonces, justo nos encantará conocer sus reflexiones finales de todo esto que hemos discutido, de todo, bueno, que ustedes han discutido aquí. Ser moderadora de repente es como, yo quiero opinar, pero me voy a aguantar las ganas, para que tengan ustedes tiempo. Elisa, por favor, hasta por 10 minutos, ya sabes que si no, tarjetita, para que no se saquen de onda. A ver si me da tiempo de hacer dos ejemplos, dos anécdotas, dos ejemplos y una reflexión final.
sobre todo este tema. Y obviamente me estoy extrapolando al área de calumnia electoral, pero lo que yo digo es que estas resoluciones tienen un impacto en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en el ejercicio periodístico, en el derecho a la libertad de expresión, en el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y todos estos componentes que son indispensables para la democracia. No sé si ustedes recuerden, esta es como la primera anécdota, cuando Donald Trump se levantó en 60 minutos y muy enojado porque dijo que él tenía una información y que no le estaban difundiendo, y dijo la conductora, es que yo no puedo difundir algo que no está corroborado y que no es cierto, ¿no? Y dijo, sí es cierto, se empezó a enojar y se levantó. Pero en algún momento la periodista dijo, ¿usted recuerda cuando yo le pregunté de por qué decía siempre que fake news y que falsos periodistas y que moralmente menores y no sé qué? Y dice Trump, sí, me acuerdo que me preguntaste. Me dice, bueno, su respuesta y lo que le había dicho Trump a la periodista es que él se la pasaba denostando a los periodistas y a los medios de comunicación para que cuando dijeran algo en contra de él, que fuera verídico, nadie les creyera. Me parece que este es un tema así que lo quiero retomar porque creo que a veces no vemos o ponemos en igualdad de circunstancias, ¿no?, al ejercicio periodístico del poder. Ahorita estábamos hablando de poder contra poder, entonces decíamos que se contesten entre ellos, está bien y tienen todos los medios. En el ejercicio periodístico no siempre es así, y además uno siempre piensa en los grandes medios de comunicación, que es un pequeño mundo, pero los periodistas y las periodistas de nuestro país que hacen una labor increíble y que poco se conoce, están en una relación muy desigual y en riesgos permanentes. Y aún en los grandes medios, y esta es la segunda anécdota, cuando estaba yo leyendo el caso del New York Times contra Sullivan, en relación a de que había una imputación en contra del New York Times por parte del alguacil porque él había hecho una detención, unos arrestos a activistas afroamericanos y que había sido de manera discriminatoria. Y lo que desde el poder se dijo el alguacil es que eran fake news y que calumnia y hacia su persona y todo, porque el periódico se había equivocado en el número de arrestos. Y sin embargo, toda la información y toda esa conducta que había tenido el alcalde era verídica, pero se agarraron del tema de las cifras, ¿no?, para entonces querer denostar y acusar al medio de comunicación y de calumnia y de difamación. Entonces es cuando se hablaba precisamente en la resolución de la Corte estadounidense de que la libertad de expresión solo se puede restringir cuando sea maliciosamente falsa, ¿no? Se meten estos términos que ya hemos comentado aquí de la malicia. O que fuera totalmente negligente y desprecio hacia la verdad, y no nada más con un tema así como números. Y recordé, esta es la anécdota y voy viendo cómo voy en tiempos, lo que le sucedió a un colega periodista, que él tiene una exposición amplia en un medio de comunicación muy importante como es el Universal, y escribió de ello esta semana, porque lo que sucedió es que él recibió un tuit pidiendo auxilio por parte de una persona desesperada porque su hermana necesitaba ser trasladada del INER a algún otro lugar porque se estaba muriendo por el tema de COVID. Y en el tuit se dice que tenía una oxigenación del 20%. Este dato era incorrecto. Y después lo dijo la persona que hizo este tuit, que ella estaba como muy desesperada y se equivocó, que realmente no era la saturación de oxígeno, sino era la capacidad pulmonar, algo así, esto del 20%. El tema es que uno de los personajes en redes y muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha ido el presidente ha hablado muy bien de él, incluso también en las mañaneras y todo, a través de redes empezó a decir, eso es falso porque eso no es 20% de oxígeno. Yo revisé a doctores y si se tiene 20% de oxígeno ya estaría muerta la persona. Así se fabrican las fake news. Me acordé porque a raíz de ese dato del 20% se armó toda una historia en contra del periodista y diciendo que hay toda una maquinaria para ejercer fake news. Y no solo eso, esa historia llegó a la mañanera y la presentaron a todo color. Y entonces ya no fue nada más aquella persona muy cercana a Andrés Manuel
que estén muy activos en tema de redes y de difusión de lo que hace el gobierno, sino también ya estaba el propio presidente preguntándole al subsecretario de Salud, Gatell, y él diciendo, sí, yo también coincido con esos médicos de que eso no puede ser 20% porque ya estaría muerta la persona. El tema es que la historia existió. La mujer estaba pidiendo ayuda y fue trasladada finalmente a otro lugar. Pero se utilizó toda esta maquinaria para denostar el ejercicio periodístico. Entonces, ¿qué hacer también en esos casos? Y lo pongo con la gente experta y con aquellos que pueden tener incidencias. Yo sé que en el gobierno hay mujeres progresistas como la ministra en retiro, la secretaria. Creo que ahí tenemos una veta importante para poder avanzar en todos estos temas que hemos discutido. Por supuesto, veo que coincidimos también con el magistrado de la Mata en este sentido progresista y de apoyo, porque hay que decirlo que culturalmente no estamos en esa situación. La gente realmente dice, no, pero ¿cuál es tu límite? Y entonces empiezan los insultos y esta cañería de la que hablaba Jorge en las redes sociales, que después se desprende y se va hacia la vida real y la vida cotidiana. Que eso también es muy importante porque pensamos que esto es el mundo virtual. No, es el mundo virtual que está ligado a nuestra realidad cotidiana y que tarde o temprano impacta como en este caso, que de un tema de las redes sociales, a partir de alguien cercano al presidente, lo llevaron a la propia mañanera. Por cierto, esta persona que lo llevó, que estaba criticando con lo del 20%, es una de las encargadas de la cartilla moral, o cómo se llama ahora, la que presentaron ahora, ¿no? Todos estos puntos de las conductas morales que podemos ir avanzando para la 4T y lo que se presentó hoy. Pero bueno, creo que es un tema importante porque estamos viendo manifestaciones desde el poder que por supuesto no están reguladas, por supuesto no existe una manera de poder decir, oiga, es que esto está mal, ¿no? En otros casos han mencionado también otras personas y recuerdo que incluso la Secretaría de Gobernación envió una carta a una persona que la mencionaron y diciendo, sí, realmente no, tú no estabas en esta circunstancia, ¿no? Pero ya la exhibieron en la conferencia matutina y ¿saben cuándo rectificaron ahí? Jamás, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, las relaciones a veces parece que estamos en igualdad de circunstancias todos y no es así. Y si bien en el tema de las contiendas político-electorales vemos que tienen esas capacidades, pueden acceder a la sala especializada, pueden tener estos mecanismos los propios contendientes y las contendientes, en el ejercicio periodístico no, y sí somos un eslabón importante, vital para la democracia. Y qué bueno, nada más ahí para concluir, que me estoy enterando que existe esta presunción de legalidad. Magistrado, qué bien, y el manto jurídico protector del periodismo, uno de los criterios, porque realmente no conocemos sobre ello. Miren, y ya nada más para concluir les platico anécdotas personalísimas. De veras, a mí me han dicho en muchos momentos, tampoco voy a decir en dónde, ni quién, ni demás, no es el caso, pero de pronto no editorialices, porque tú nada más ahorita, o cuando, ¿no? En ciertos momentos, no, bueno, vamos a contrastar ideas. No, pero es que luego haces gestos. O sea, llegamos a estas historias. Sí, porque además en época electoral, si no entrevistas a todos, si no les preguntas igualito, si no, entonces otro se va a quejar y entonces nos vamos a tener que ir. Así que no hagas gestos. Así, en esas estamos. En columnas de opinión, columnas de opinión. Oye, creo que tienes que rectificar tu opinión. O sea, me han llegado a decir eso. Dije, oye, no, es que una opinión no se rectifica. Digo, puedo cambiar de opinión en una de esas y manifestar y podemos dialogar y demás, pero esto es lo que opino, ¿no? Y decir, no, pues es que pues está muy grave esto que estás opinando, ¿no? Va en contra de la gran estructura de poder que nos cobija y qué hacemos si denostamos a estas grandes instituciones, ¿no? Y me estoy refiriendo a uno en particular bastante poco transparente y que no rinde cuentas y que está adquiriendo además mucho poder últimamente. Pero bueno, nos enfrentamos a estos casos porque creo yo que también debemos y ojalá podamos tener una mayor interacción entre los criterios que se están formulando, que se han formulado y la vida cotidiana, porque esto nos va a ayudar también muchísimo en el ejercicio periodístico y es un proceso de poco a poco porque primero avanzamos en estos ámbitos jurídicos y después viene lo más difícil, la transformación
de la cultura política, de la cultura personalísima, que ahí sí nos topamos con pared, y yo creo que es lo mismo en el caso del tema de la violencia política de género y de todos estos temas. Muchísimas gracias, qué gusto. Gracias a ti, Elisa. Por favor, magistrado, hasta por 10 minutos sus conclusiones. Muchas gracias. Yo le prometo a doña Elisa, yo tengo un librito con algunas con el tema digamos, de libertad de expresión y periodismo en las sentencias de la Sala Superior y de la Sala Especializada. Se lo voy a hacer llegar. Ahorita veo esa cuestión. Y la verdad es que eso es una de las cuestiones que tenemos que mejorar todos los jueces, ¿no? Tratar de difundir nuestros criterios. Yo me impongo a mí mismo ese deber y se ve que apenas si puedo, digamos, llegar, pero le prometo que en estos días se lo hacemos llegar el librito. Bueno, voy a concluir, pues vamos a decirlo así. Mientras no llegue la ansiada reforma en el tema de calumnia, pues los jueces tenemos que seguirla aplicando. Puede ser que sea inconvencional, pero mientras no modifiquemos la jurisprudencia de la Corte, o no lo modifique la Corte, respecto de la aplicación de restricciones constitucionales de manera preferente, pues tendremos que aplicarlas los jueces electorales. Ahora, más allá de otra cuestión, la interpretación en la aplicación sí que puede ser liberal. Me parece efectivamente que los límites a la libertad de expresión no deben menoscabar la dinámica fluida. Vuelvo otra vez a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, al hablar de la libertad de expresión y libertad de prensa, utiliza una frase que es indispensable entenderla, la llama piedra angular de la democracia. Y es que es así, o sea, entender el debate político y electoral por parte de opinólogos, candidatos, personas de a pie y ahora además redes sociales que nos permiten comunicarnos de manera horizontal entre todos los ciudadanos. Perdón que lo diga, es una gozada, diría yo, es una gozada de flujo de información, de debate, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Sería, creo, inclusive, no sé si irresponsable, pero sin duda ridículo, tratar de limitar de forma constante la información que recibe la ciudadanía. Tiene toda, por otro lado, doña Elisa, muchas razones. No puedo comentar mucho porque pueden llegar a la Sala Superior estos temas, pero será súper interesante ver este tipo de cuestiones cuando se presenten en la Sala Superior. Me parece, por otro lado, que debemos tener en ese sentido las autoridades electorales una visión ciudadana de la calumnia electoral. Mientras no llegue la reforma, debemos proteger la apertura de los canales de comunicación y blindar el intercambio público de las ideas ante posiciones de contraste. Eso es lo que realmente permitirá al electorado corroborar la verdad o falsedad en torno a alguna declaración. En lo electoral, la verdadera sanción final ante las declaraciones falsas está en la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía. Es que eso es lo que nos debe quedar claro. O sea, el ciudadano va a decir, uno, puede ser, no es confiable, o dos, es un problemático, y ya está, ¿no? Y no votan por él, y eso es evidente, ¿no? Pero bueno, ahora, en el debate ante la opinión pública potenciada por los medios de comunicación, por el litigio, claro, la verdad debe encontrar su causa. Pero yo me hago la pregunta si es a través de tribunales inquisitorios como esto debe regularse. Y la verdad, la respuesta que me parece es no. Dentro de los límites de la Constitución, mientras llegue la ansiada reforma, la respuesta es dentro de los límites de la Constitución, no. En fin, yo quiero cerrar agradeciendo muchísimo a la revista Voz y Voto. Doña Gloria, muchas gracias por la invitación. De verdad, esta revista pues la leemos todos los del medio electoral. Y yo me acuerdo muchísimo cuando yo entré al tribunal en 1997, en enero del 97, una de las primeras cosas que hice fue suscribirme a la revista. Entonces, digamos que desde entonces le tengo un cierto afecto a la publicación. Y por primera vez acabo de publicar un artículo en la revista y me parece así como una cosa muy linda que me recordó mis orígenes electorales de inicio. En fin, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gozo estar con este panel y de verdad
me divertí mucho. Muchas gracias a la revista y a doña Gloria, su directora. Muchísimas gracias, magistrado. Y finalmente, hasta por 10 minutos, Jorge Alcocer. Pues le voy a tener que reclamar al magistrado Felipe de la Mata, que se tardó 4 años en suscribirse a Voz y Voto, porque estamos en el público desde el 93. A ver, primero voy a hacer un paréntesis, a ver si Gloria no me lo considera dentro del tiempo para una necesaria aclaración que siempre hago cuando escucho la frase millones de spots que nos van a poner en radio y televisión. Mira, Elisa, mire, magistrado, no son millones, esa es una cuenta charra. Yo les llamo así a las cuentas de ese tipo. ¿Cuántos spots puede ver un ser humano si estuviera sentado de las 6 de la mañana a las 12 de la noche viendo continuamente televisión? Muy sencillo, son 48 minutos diarios. Sí. Los spots son de 30 segundos. Cada día podría haber 96 spots si se estuviera sentado frente a la televisión durante los 60 días de la campaña. Claro, terminaría con el cerebro seguramente hecho papilla, pero habría visto 5.760 spots. Esos son los spots. Lo otro, Elisa, es que multiplican por el número de estaciones de radio, por el número de estaciones de televisión. Y ya sabes que las televisoras además tienen repetidoras y cada repetidor es considerada en sí mismo un canal y de ahí sale el cuentón de los millones. Pero no se preocupen, el daño cerebral no será tan fuerte. Y la verdad, pues no los vean y ya, para eso sirve el control remoto. Cámbienle. Pero bueno, yo espero que el modelo de comunicación trascienda pronto. No lo han querido hacer los partidos, no lo han querido hacer los legisladores. Del modelo esbotizado, de la esbotización al modelo de reflexión y de debate que tengamos como lo tuvimos en el pasado. Programas programáticos, les llamo yo, mensajes programáticos en donde nos expliquen algo más que una frase. En 30 segundos se puede anunciar Coca-Cola, sí, pero también nos lleva a que en 30 segundos los candidatos se quieran presentar como si fueran la Coca-Cola y eso no está bien, creo yo. Pero bueno, cierro el paréntesis, son 5.760 spots, Elisa, no son millones. A ver, primero, 3 temas. ¿Qué vamos a hacer si Twitter, la empresa que tiene Twitter, hace en México lo que está haciendo en Estados Unidos con Donald Trump? Si pone mensajes diciendo este mensaje es falso, este mensaje no está sustentado, a Trump le bajaron mensajes de Twitter, eso se llama censura. Pues en buen castellano, sí, censuraron a Trump porque estaba difundiendo mentiras. Si Twitter hace en México eso, señor magistrado, ahí le dejo el torito, no se pronuncia ahorita, pero de que le va a caer, porque eso ya lo están haciendo. Y si lo empieza a hacer Facebook, y si lo hace Instagram, y si lo hacen las redes, en eso sí tenemos una nueva situación y un nuevo debate, Elisa, y vamos a tener que entrar a él. La protección de la libertad de expresión incluye la obligación de que se difundan cosas verídicas o no. Ahí hay un problema con redes. No, ya no estamos hablando de radio y televisión, estamos hablando de redes sociales. Primer tema. Segundo tema, y el propio magistrado de la Mata fue protagonista de este caso. ¿Se acuerda, magistrado, del caso de Ernesto Cordero, en donde hubo 2 criterios diferentes que ustedes aplicaron de manera diferente? El caso del periódico El Universal, en donde se tomó un criterio de maximizar la libertad de expresión, y el caso del Partido Acción Nacional expulsando al señor Ernesto Cordero por haber calumniado, dijeron ellos, a su presidente nacional, que era Ricardo Anaya, y el tribunal
confirmó la expulsión de Ernesto Cordero. O sea, ahí hubo dos criterios, un criterio para el medio periodístico y otro criterio para el partido. Y entonces la libertad de expresión quedó en entredicho, creo yo, pero ojalá Gloria le dé derecho de réplica porque le estoy lamentando la pelota en un caso que ya se vivió, no que se viviría. Hacia adelante hubo dos criterios, magistrado, y ahí tenemos un problema. Tercer asunto, miren, el problema de las libertades de expresión y de cómo se ejercen es lo que decía Elisa, la desigualdad entre el que está en la administración pública, eso que se llama el que ejerce el poder, y el resto. Y yo siempre me pregunto y hago esta pregunta a mis amigos juristas: ¿las libertades consagradas en la Constitución pueden ser invocadas por el gobernante en su beneficio o están construidas para proteger al ciudadano frente al gobernante y el gobernante no puede invocarlas para justificar sus actos? Y traigo a colación un caso muy interesante de derecho internacional. Creo que fue en Taiwán, hace años el presidente de Taiwán en una conferencia de prensa ofendió públicamente a un periodista. El periodista lo demandó y el caso llegó hasta la Corte Suprema. El presidente de Taiwán invocó en su defensa su derecho a la libertad de expresión y la Corte de Taiwán sentenció lo siguiente: el que ejerce el poder no puede invocar para él una tutela que no es que la Constitución establece para el ciudadano, y le puso una multa simbólica de $1 taiwanés al presidente de Taiwán, pero dejó establecido ese criterio. Los derechos como la libertad de expresión no pueden ser invocados por quien ejerce el poder para justificar lo que diga. Lo dejo ahí como un motivo de reflexión entre nosotros y que va a también a tener que ser debatido tanto en el máximo tribunal de la nación, en la Suprema Corte de Justicia, como seguramente lo vamos a tener en el debate electoral. ¿Pueden los servidores públicos invocar en su defensa de sus dichos como servidores públicos, la libertad de expresión? ¿Ese manto los protege a los servidores públicos o está construido para proteger al ciudadano y a la persona, al ser humano, frente al Estado? Los derechos humanos son frente a quién, y frente a quién se ejercen esos derechos, frente al Estado. Yo no puedo demandarle a Gloria Alcocer, que me está ofendiendo ella a mí, y decir que Gloria está violando mis derechos humanos. No, pues estará violando otras cosas, pero mis derechos humanos no. Ahí tenemos que entrar a esas distinciones, porque Elisa tiene razón en una cosa, comparto plenamente. La defensa de la libertad de expresión debe incluir no solamente la máxima expansión de su ejercicio, sino también el máximo respeto del Estado y de los servidores públicos frente al ejercicio de la libertad de expresión. Frente al servidor público, lo que le corresponde en esta materia es el respeto. Yo no hablo de tolerancia porque la palabra tolerancia me parece intolerable en este contexto. No es que yo tolere lo que ustedes dicen cuando actúo como servidor público, es que estoy obligado a respetar lo que ustedes digan, incluyendo la crítica hacia mi persona, por más ácida que sea la crítica. Tengo derecho a responder a la crítica como servidor público, sí. Sí, pero entonces estoy ejerciendo un derecho de réplica y no puedo invocar para mí la misma libertad que la Constitución les otorga a ustedes, no mientras yo sea un servidor público. Y a mí me parece que esas diferencias tenemos que tenerlas claras, porque se trata de proteger uno de los elementos consustanciales a la democracia, que es la libertad de expresión.
y sin libertad de expresión no hay democracia, y por eso este debate es importante. Y yo agradezco al magistrado, a Elisa, a Gloria, haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones, y desde luego, magistrado, como ya le aventé la pelota, pues si Gloria está de acuerdo, cierre usted. Gracias. Magistrado, como dicen ustedes, por alusiones personales, algo que quiera usted agregar, hasta por 3 minutos, ¿no es cierto? Perfecto. Agregar. No. Don Jorge, mire, es que se trataban, los recuerdo bien, porque fueron casos muy difíciles. Es decir, no fueron casos que vamos a decirlo, se estudiaran por encimita o rapidito. No, fueron casos que tuvimos que entender y comprender de forma especial. En el caso del Universal, por ejemplo, la Corte Interamericana ha establecido que el ejercicio periodístico no nada más, digamos, debe entenderse por periodista a la persona física que ejerce el periodismo, sino también a las casas editoriales que llevan a cabo la coordinación de los periodistas y llevan a cabo la labor periodística. Es decir, tienen una protección especial las casas editoriales del periodismo. Y creo que eso fue lo que se privilegió en esos términos, derivado de su circunstancia específica como periodista, persona moral periodista. En el caso de don Ernesto Cordero, se ponderaron dos cuestiones. La primera, el precedente de Manuel Espino, en que la sala superior determinó, analizando los estatutos del PAN, uno, que específicamente eran legales y constitucionales. ¿En qué? En un concepto que ellos tenían, que era una especie de traición a los principios internos del partido. Y si usted se recuerda, en ese caso específico, lo que pasaron fueron varias cuestiones. La primera fue, no nada más fue un acto de libertad de expresión, sino que don Ernesto, que por cierto yo le tengo mucho respeto, ¿no? Pues lo que hizo fue presentar una denuncia ante la PGR específicamente con todos los elementos que él consideraba eran suficientes para establecer que el candidato del partido al que él pertenecía había cometido unos delitos. Claro, el problema era que estábamos justo en los días finales de los cierres de campaña o alrededor de los cierres de las campañas. Y el tema era que justamente ponderando el caso de Espino, ¿no? Donde se le había expulsado del PAN, que había nada más sido un tema de libertad de expresión ahí sí puro y duro, contra el caso Cordero, donde además de ser libertad de expresión fue presentación pública de las denuncias y justo tratando digamos, de tirar de alguna manera o de que se generara que el candidato del PAN pues fuera apresado y por lo tanto desaparecieran las campañas. Fue un caso muy difícil, pero en el cual específicamente no estábamos, como en el caso del Universal, ante un ente que merecía una protección especial. Y por el otro lado, don Ernesto, que por cierto era el presidente del Senado en ese momento, actuaba además con ese imperio específico del poder mexicano, digamos, estaba agravada su conducta, repito, respecto del caso de Espino. Entonces, los dos casos no solo eran diferentes respecto de la entidad, digamos, del Universal en relación con el de Cordero, sino también respecto de los hechos y de los precedentes, específicamente el de Espino. Fue súper, pero fue bien, de verdad, esos dos casos, yo creo que los estudiamos y los ponderamos por lo menos, a ver, no recuerdo bien, pero por lo menos un mes, por la complejidad que tuvieron. Buenísimo, pues muchísimas gracias, en verdad ha sido una delicia, se los advertimos siempre. Todo el mundo cree que va a ser enorme y larguísimo y los bloques y al final todo el mundo dice, un minuto más. Muchas gracias. Ahí sí, gracias Mariana, quienes nos está ayudando en la transmisión, que me dijo, oye Gloria, no se te olvide el artículo. Este es el artículo del magistrado. Imagínense, desde 1997 y hasta apenas pudo publicar, pero no será la última, magistrado, no será la última. Es la voz y voto de noviembre, ya viene la de diciembre, que también va a estar buenísima, y seguiremos abonando al debate, seguiremos sumando voces, porque si algo ha caracterizado a voz y voto es la pluralidad de voces, es sumar, dar elementos que puedan, digamos, construir una democracia, pero más desde una reflexión
Para mí ha sido como siempre un honor, hoy particularmente por algo que seguramente se imaginan es doble honor y me encanta estar aquí y de verdad lo agradezco y les agradezco mucho haber dedicado una buena parte de su tarde a reflexionar. Este programa se queda grabado, si lo quieren compartir nos van a ayudar, nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter y ahora en nuestro canal de YouTube. Sin más, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.